Buenas tardes. Espero hayan disfrutado su almuerzo. Gracias por venir a compartir con este servidor la sobremesa de hoy, martes. Una presentación de los productos Campo Rico, lo máximo. Por eso todos los días les recomiendo que soliciten el queso amarillo, el requesón, la crema de leche o natilla. 3 productos bandera, excelentes, divinos, riquísimos, porque tienen el respaldo de la calidad de Campo Rico, del Centro Odontológico de la doctora Berta Farías, que les ofrece todo lo que usted necesita para preservar y mejorar su salud bucal. La doctora Berta Farías atiende en Caracas y aquí en Mérida. Y usted puede hacer una cita a través del 0424 779 0052. Y si tiene problemas de polímeros o no está conforme con su figura, entonces agende una consulta presencial o virtual con ese excelente cirujano estético Rafael López a través del 0412 515 6342 en Mérida, en Acarigua, en Caracas, en Tovar. Bríndele a su cuerpo ese cariñito que tanto necesita. ¿Usted ya probó Tito's Pan? ¿No lo ha hecho? Bueno, no deje para más tarde. Tito's Pan les ofrece una gran variedad de panes. A mí me encantan aquellos con los cuales usted puede prepararle la merienda a sus chamos. Cuando usted vaya al supermercado, no pregunte si hay pan. Vaya directamente a los anaqueles, porque allí les está esperando la calidad, la variedad y el rico sabor de Tito's Pan. Y les quiero informar que Tito's Pan tiene un concurso para el Día de las Madres. Así es que si usted adquiere uno de los productos de Tito's Pan, en su envase trae un código QR. Usted a través de su teléfono lo va a activar. Se registra con su número de cédula de identidad y estará participando para 3 excelentes premios. Ese sorteo
se realizará el 13 de mayo. Téngalo presente. Tito's Pan es excelente. Vamos a saludar a quienes ya se han unido a esta hora para compartir con todos nosotros la sobremesa de hoy. Saludamos a Ada E. Zulbarán. Igualmente a Ana Elvira Garrido Noza. Oye, qué bien, mi amada cuñada Anita, la esposa de nuestro amado hermano Germán Oscar, está aquí hoy compartiendo con nosotros la sobremesa. Y seguro que allí a su lado, o quién sabe si está en el colegio a esta hora, mi amada sobrina Natalia. También saludamos a Giovanni Wilches. Igualmente a Julio Román. Bueno, nos envía un saludo Giovanni. Se lo retribuimos con mucho afecto. A nuestro hermano del alma y vecino Nerio Peña allá en Parque El Salado en Ejido. A Freddy Alviares también le saludamos. Estamos esperando que aparezca allí en pantalla nuestro invitado de hoy. Ajá. Saludamos a Marco Tulio Terán. Nos dice Nerio Peña que allí están viendo y escuchando la sobremesa allá en Parque El Salado, la señora Sonia, porque los chamos deben estar en la universidad, presumo yo. Bueno, mientras aparece nuestro invitado de hoy, que es el profesor de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de los Andes, licenciado en Historia, excelente analista político, el profesor Luis Alejandro Caraballo Vivas. Con él vamos a conversar de varios temas. El más importante o el de mayor alcance será el referido a Ghana, la gran alianza nacional que ha planteado María Corina Machado y el comando con Venezuela. Mientras aparece Luis Caraballo, vamos a decirles lo siguiente. Lamentablemente, nuestro queridísimo amigo, paisano, compañero de generación, quien se crió, quien se formó aquí en el vecindario del Llano, en la calle 30, entre la 3 y la 2, Luis Bielma,
ha fallecido en México. Con él y con toda la familia tuvimos siempre un trato de familia, con un inmenso afecto. Luis Bielma Lobo fue uno de los más destacados técnicos petroleros de este país. Incluso llegó a ser presidente de Maravén. Desgraciadamente, el día que apareció el maldito pito que acabó con nuestra industria petrolera, fue despedido y se fue a México. Y en México es reconocido como uno de los más destacados técnicos petroleros. Y por supuesto que allí han lamentado la muerte de Luis Bielma Lobo. Bueno, y efectivamente Luis Bielma estudió con nosotros en el grupo Rafael Antonio Godoy. Yo creo que nosotros estudiábamos 4º grado y él estudiaba 3º con Héctor Alonso. Y su papá, que era don Carlos Bielma, tenía un cafetín ubicado en la avenida 4 con la calle 32, diagonal a las residencias estudiantiles masculinas de aquella época. Y allí, en el cafetín de don Carlos Bielma, se vendían las mejores empanadas de Mérida. Y para uno comerse una empanada allí había que hacer cola, porque tenía una clientela cautiva. Era la mayoría de los estudiantes que vivían allí en la residencia masculina. Así es que yo quiero enviarle a todos sus familiares, especialmente a sus hermanos, y de manera muy, pero muy especial a Juancito Bielma, quien fuera incluso gerente del sistema teleférico aquí en Mérida, también es ingeniero. Así es que a todos ellos, mi abrazo solidario. Bueno, saludamos a Luis Carbonell P., el infaltable, igual que nuestro primo Rafael Alberto Horta Briceño. Lucía Marcovis también nos hace el gran honor de acompañarnos hoy a compartir esta sobremesa. A Raúl Lobo. Bueno, yo no sé si este Raúl Lobo será el gordo Raúl. Y ahora no es tan gordo, pero cuando estábamos muchachos sí lo era. Pero no sé si es él, porque no puedo ampliar
la foto. En todo caso, si es de verdad que me complace, me contenta muchísimo tenerlo allí acompañándonos hoy para compartir la sobremesa. Raúl también era de esa camada de chamos que vivíamos en el llano y por supuesto también compartió con Luis Bielma, con todos sus hermanos, esa época en la cual muchos teníamos que jugar fútbol y béisbol en las transversales, porque eran muy pocos los campos deportivos que había, y a veces aprovechábamos y utilizábamos las canchas de la Universidad de los Andes, que hoy todavía existen. Ahora son techadas. Pero allí pasamos gran parte de nuestra infancia, de nuestra pubertad. Gracias a Giovanni Vichis por su saludo. Bueno, la verdad es que no sé qué le habrá pasado a Luis Caraballo, que todavía no aparece por aquí. Saludamos a Nancy Briceño. Y yo hablé con Luis Caraballo, que me hizo una prueba para no fallar a la hora de comunicarnos, y estuvo bien. No sé ahora qué habrá ocurrido. Así es que si alguno de ustedes tiene el número del profesor Caraballo, por favor, si lo puede contactar para saber qué ha pasado, y que aquí estamos esperándolo para iniciar nuestro diálogo con él. Saludamos a Gladys Margarita. Ahora, ¿quién es Gladys Margarita? No sabemos su apellido, pero sé que es Gladys Margarita. Así que un saludo para ella. Mientras aparece Luis Caraballo, vamos a comentar brevemente, sin profundizar, lo expresado ayer por el fiscal general de la República, Tarek William Saab, donde confirma que la mayor preocupación de esta tiranía no es que un grupo de sus funcionarios de absoluta confianza le hayan hecho un saqueo a PDVSA, a nuestra Hacienda Pública Nacional, a todos los venezolanos. Se habla de 23.000 millones de dólares y hay quienes dicen que pudiera ser mucho más. Sino la preocupación
de la tiranía es que al parecer quienes se apropiaron de tanto dinero perseguían derrocar a quienes hoy se aferran al poder y no quieren desprenderse de él. Es decir, que lo de la corrupción pasa o siempre ha estado en un segundo plano. Porque ciertamente este es un régimen que practica desde que comenzó hace 25 años la doctrina de la corrupción. Y conectan a quienes cometen actos de pillaje contra la cosa pública y les van haciendo un seguimiento y les van grabando todo. Y mientras no signifiquen, mientras no representen un peligro para la estabilidad del tirano, los van dejando que se sigan llenando. Pero cuando hay alertas, cuando hay sospechas de que quien se está llenando los bolsillos está dando pasos en función de derrocar a quienes están en el poder, entonces ahí sí actúa. Ahí sí aparece el Estado para ajustar las tuercas. Y ayer, pues nos enteramos de que efectivamente algunos protagonistas de la actividad política hace ya varios años estaban en tratos con quienes hoy se saben pero yo creo que está perdido. Yo creo que está perdido. Si él me llama, puede traer como, o cualquiera me llama, puede traer como consecuencia que la comunicación, el video, se termine. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, que estos personajes que han demostrado que no son políticos por convicción y que el servicio al semejante no es un propósito determinante, sino que ven la política como
la herramienta, la posibilidad de enriquecerse, entonces allí no hay lealtad, allí no hay valores, no hay principios, sino sencillamente no importa con quién yo pueda aliarme, siempre y cuando consiga lo que yo persigo. Y más de una vez se ha podido comprobar cómo la fiscalía y este fiscal, Tarek William Saab, se ha prestado para realizar algunos eventos que no son ciertos y que hacen montajes. En otras palabras, fabrican pruebas. Y desde el punto de vista de la tecnología, hay muchas formas de que usted pueda probar que esa no es su voz, que pueda probar que a usted le grabaron algo, lo sacaron de contexto y luego, bueno, le agregaron con una voz que es exactamente igual a la suya cualquier texto. Sin embargo, ayer mismo, Leopoldo López, en un post, señaló de que efectivamente él había conversado con mucha gente que está cerca, pero muy cerca del tirano, y que unos cuantos de ellos están conscientes de que hay que producir un cambio en el país. Lo que pasa es que no tienen o no han tenido los medios para producirlo. Sobre todo porque aquí, ustedes saben, se ha comentado que hay 22,000 cubanos de inteligencia en Venezuela. Y que cada uno de los el video, cada uno de los oficiales lo tienen marcado a presión. Le graban las conversaciones, hay videos, le tienen grabado quién entra, quién sale de su casa, quién va, quién sale de su oficina, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero Leopoldo López admitió que esa conversación con Samar López se había producido y que no solamente con Samar, sino con otros cuantos que por supuesto no iba a ser desleal con nadie, pero sí le dijo a Tarek William Saad: no te hagas el mosquita muerta, porque usted también participa y de tal manera que eso me lleva a pensar que hoy todos los que están cerca del poder deben encontrarse en un estado general de sospecha. Porque son unos cuantos que efectivamente, de acuerdo a lo que señala Leopoldo López, estuvieron conversando con gente de oposición para salir de Nicolás Maduro. Afortunadamente, nosotros no tenemos que hacer nada de eso, porque estamos convencidos de que el próximo 28 de julio el país masivamente acudirá a ejercer su voto para ponerle fin a esta tiranía, recuperar nuestra democracia, nuestras libertades, y que todos los que se han ido del país regresen a nuestra patria. Nos reencontremos con todos nuestros familiares y podamos iniciar la reconstrucción de Venezuela, que requiere del esfuerzo absolutamente de todos, porque casi empezaremos de cero. Si algo van a traer quienes se fueron a otras partes, es ya el hábito de trabajar incontables horas. Bueno, aquí vamos a necesitar muchas horas de esfuerzo, de sacrificio. Ese será el aporte de cada uno para lograr de nuevo tener esa Venezuela con la que todos soñamos. Vamos a saludar a Lalo Pino, allá en La Mara.
a Rigoberto Uzcategui, a Anita, bueno, Anita, yo no sé si será Anita Fernández, a Pilar Alais Juanola, ¿será así? A la gente de Mérida al día, un abrazo. Al centro ferretero de los hermanos Bielma, Carlos Bielma está unido al doctor Getulio Bastardo allá en Lima, Perú, a Eduardo Mora. Como Eduardo está aquí, entonces vamos a pedirle a Eduardo que se comunique con Luis Caraballo, le explique cómo ingresa y se una al video para que pueda él desarrollar lo que tenemos pautado. Haga ese favorcito, Eduardo. Saludamos también a Homero Ramírez. Oye, Homero Ramírez, por cierto que yo tengo que pedirle a Homero que me envíe alguna información, porque con esta campaña paralizamos o he paralizado la publicación de las semblanzas de mucha gente en Mérida. Así es que Homero es uno de los que tengo yo que publicar su semblanza. Ya le enviaré a Luis Homero para que le pida al papá esa información. Saludamos también a mi amado hermano Germán López. No sé si estará en Caracas, en San Felipe, en Valera. Dice aquí la gente de Mérida al día. Dios lo oiga, Tuto, pero realmente no creemos que el régimen vaya a soltar el poder tan fácilmente sabiendo que van presos. No, nadie ha dicho que van presos. Aquí sencillamente tenemos que demostrar que somos demócratas, que creemos en el sufragio, que creemos en lo que la voluntad popular expresa. De tal manera que una vez que se produzca el cambio de gobierno, aquí nadie puede estar persiguiendo absolutamente a nadie. Quienes hayan cometido delitos, la justicia se encargará de ellos. Pero, por ejemplo, si a usted la señora que maneja lo borró de la lista, si volvió a llevar el CLAC, etcétera, bueno, usted no puede salir a perseguir a esa señora sencillamente porque ella lo que hizo fue cumplir órdenes. Y a lo mejor lo hizo porque si no lo hacía, tal vez se moría de hambre. O la amenazaban con el carguito que tenía, etcétera, etcétera. Pero un momentico. Quien haya torturado, quien haya sido cómplice de privaciones ilegítimas de libertad, de secuestro de ciudadanos porque pensaban de una manera distinta, porque lamentablemente pensaron que el presupuesto del país era una piñata, era una rebatiña, y se apropiaron de todos esos dineros. Tendrán indudablemente que demostrar a la justicia que lo que hicieron
estaba ajustado a la... ¿No pueden probarlo? Bueno, entonces los jueces se ocuparán de aplicar las sanciones que correspondan. Pero le voy a decir una cosa. No es tan sencillo desconocer un resultado electoral. Una cosa es llamar al diablo y otra cosa es verlo llegar. Así es que, bueno, ya está en pantalla Luis Caraballo. Vamos a que ingrese a nuestra sala. Seguramente ella, alguien le sirvió de maestro, le orientó. Luis, ya estamos viendo el techo, ahora sí lo vemos a usted. Usted estaba, como dicen allá en su tierra, en San Juan de Colón, estaba embolatado. ¿Qué más, Tuto? ¿Cómo estás? Bueno, esperando que usted cada rato llamaba y yo no podía atender porque si no se cae el video. Vamos a comenzar, Luis, hablando de lo que es Ghana. Tú has estado recorriendo el estado y le has estado explicando a la gente y las personas han quedado muy complacidas y además emocionadas, como tú les has orientado de lo que efectivamente es la gran alianza nacional. Así es que déjame saludar a Felipe Rodríguez y ahora sí, te escuchamos. Bueno, Tuto, buenas tardes y buenas tardes a todos los amigos que estén aquí viendo esta actividad que tú llevas por Instagram. Este proceso electoral que ha sido tan difícil también ha estado acompañado de grandes innovaciones políticas y organizativas. Esta no es unas elecciones presidenciales cualquiera, sino que están inscritas en un marco de grandes dificultades, puesto que en Venezuela no existe la separación de poderes y no hay respeto a las reglas de convivencia democrática y no hay respeto al adversario. De tal manera, pues, que ha habido que innovar y fíjate tú dónde estamos en un proceso en el cual tenemos un candidato unitario y tenemos una gran líder que está recorriendo el país para orientar la fuerza social e histórica que va a posibilitar que el 28 los venezolanos concurran para depositar su voto y en la exigencia del derecho que nos asiste a todos los venezolanos, que ese voto y los resultados sean respetados total y absolutamente por este gobierno. En una democracia normal, los ciudadanos van normalmente a votar y no sucede nada. Aquí hacemos la advertencia de que nosotros exigimos el respeto al derecho al voto y sus resultados. Y digo pues entonces que en este escenario ha habido que innovar, y las innovaciones han sido precisamente para auspiciar la participación democrática.
Y bueno, la gran innovación es una innovación de naturaleza política que creó el movimiento que auspicia a María Corina Machado con la finalidad de convertirlo en la vocería de la gran aspiración de este país. Y muy atinado el calificativo, gana, vamos a ganar democracia. Y gana, como todos sabemos, quiere decir el gran acuerdo nacional. ¿Qué es el gran acuerdo nacional que trasciende el hecho electoral? El gran acuerdo nacional es que las fuerzas políticas verdaderamente democráticas coincidan en una visión de futuro para Venezuela. Y esta campaña electoral presenta un proyecto de país de cambio radical y profundo por las propias necesidades que hay que hacer en este país, dada la destrucción nacional, dada el colapso de la economía, pero fundamentalmente de las instituciones públicas, de la acción de destrucción de las bases con las cuales venía operando la economía venezolana, en el cual se concibió que el petróleo era la fuente de la riqueza nacional. Hoy ya no lo es. Y hoy ya no lo es, no porque el petróleo se haya acabado. Al contrario, hay muchísimo petróleo. Se ha acabado por la acción destructiva desde el propio Estado de eliminar la industria petrolera a través de instrumentos jurídicos que llevaron a convertir a la empresa fundamental de la industria petrolera en un apéndice político del partido y de los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. Hoy por hoy, PDVSA, que era la gran empresa pública petrolera más eficiente del mundo, hoy es un montón de chatarra. Y es un montón de chatarra porque un país que en el 2013 producía 3.700.000 barriles de petróleo, a duras penas, que si no fuera por las empresas petroleras transnacionales, públicas o privadas, y fundamentalmente privadas como Chevron, no hubiese podido llegar al escenario de estar produciendo a duras penas 800.000 barriles de petróleo. Eso es insólito para una empresa de la categoría de orden mundial que tenía, que era PDVSA como empresa petrolera, el que hoy produzca eso en razón de las malas políticas petroleras, de la ineficiencia, de la politización y de la eliminación de la meritocracia técnica. De tal manera que la que era la empresa que generaba los recursos que da la fuente de la riqueza nacional del petróleo, eso ya no existe. De tal manera que ante el descalabro del colapso de la economía venezolana, que de paso en todos los índices que señalan los estándares mundiales de prosperidad o de decadencia, de educación, de salud, de infraestructura, que indican
las fortalezas o las debilidades de una economía nacional, Venezuela está en todos los índices en rojo, es decir, está en los últimos lugares, ocupando con ese lugar, compartiendo ese lugar con países como Cuba, como Nicaragua, como Haití, como con los países más pobres de la tierra. Eso se ha debido es a la mala concepción que desde la instauración del proyecto del socialismo del siglo XXI se estableció, y que para superar al modelo económico y el modelo democrático que se había fundado en Venezuela a partir de 1958 y que hasta el 98, con todos los problemas consustanciales de una sociedad democrática, con altas y bajas, pero con normalidad, fue creado entonces, y que para crear un modelo de prosperidad, cuando se sabía que era inviable, que era imposible, porque había totalmente fracasado el modelo comunista en el mundo, estos se empeñaron en buscar en el momento cumbre para Venezuela, como es la entrada al siglo XXI, aparecer con un modelo totalmente fracasado a lo largo del siglo XX. Por eso es que decimos que a Venezuela hay ahora que refundarla en sus bases económicas para que genere los recursos materiales que posibiliten el desarrollo del país. Y esa tarea no puede ser ahora sino la concurrencia de todos los recursos nacionales, es decir, la sociedad y el individuo como garantes de crear una economía basada en el trabajo y en el esfuerzo nacional. Esa entonces es la convocatoria a dibujar un proyecto, a dibujar una Venezuela posible basada en el trabajo, dibujar a una Venezuela que sea el resultado del esfuerzo individual y colectivo, crear una nueva institucionalidad que posibilite con la más absoluta libertad crear un nuevo país y que se crean las bases para el desarrollo de una nueva democracia cuyos soportes ya no serán tan solo los partidos políticos, sino la sociedad civil, las instituciones, la sociedad en su conjunto, como corresponsables del desarrollo y del progreso de ese nuevo modelo de democracia. No es de partido único, totalitario, monopolizador del poder, eliminador de la división de poderes y fundamentalmente de perversión del poder judicial, que en una democracia es el garante de la seguridad de la nación y de los ciudadanos. Por eso es que entonces se crea Gana para que sirva de convergencia para el desarrollo de un proyecto. Y bueno, y el proyecto es Venezuela, Tierra de Gracia, en el cual está no solamente analizado el desastre nacional, sino que está fundamentalmente planteado el manto de roca, tanto teórico como práctico, de lo que habrá de ser un proyecto de transformación profunda y radical de la economía y del Estado en Venezuela. Esa es la convergencia nacional. A eso es a lo que se convoca al gran conjunto de fuerzas democráticas que asuman la construcción de la nación venezolana. Y
que se crea la democracia de la cual disfrutaremos a lo largo del resto de años que nos quedan en el siglo XXI. Ok, Luis, permítame saludar a Del Couder, a ver, Mauchet, ¿será así? Creo. También saludamos a Elvia Viloria, debe ser Chira, a Edita, ¿no? A Nap, la verdad es que no dice más nada. Ajá, Luis, de acuerdo con lo que tú planteas, quiere decir que nosotros o el país pasó del gran viraje al gran pillaje. Bueno, Tuto, buena la observación para plantearlo. En el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez, en su segundo gobierno, se presentó como el gran proyecto de fortalecimiento de la democracia y de la economía nacional en el octavo plan de la nación, denominado el Gran Viraje. Es decir, había que cambiar el modelo basado en el rentismo petrolero. Los cambios que estaban ocurriendo en la década de los 80 impulsaban, exigían al Estado venezolano una transformación de la economía. Ya el petróleo comenzaba a ser una riqueza que dependía de las alzas y de las bajas del precio del petróleo, y nos impulsaba entonces a ver que en el escenario que se estaba produciendo en el mundo, con esos profundos cambios que van a dar origen a la globalización, estuvieron entonces determinados los parámetros de que había que cambiar. Y de que había que cambiar era echar las bases de una sociedad, de una economía productiva, de una economía que ya no dependiera más de la renta petrolera como el único garante de la economía. Por eso había que crear una economía productiva. Y para eso había que comenzar a transformar. Y de que el Estado no podía seguir creciendo a los niveles que posteriormente han llevado estos a un crecimiento elefantiásico que es muy costoso mantenerlo, y que por esa obesidad institucional del Estado estatista comunista hace muy costoso mantenerlo. Y ahora mantenido ya no con el ingreso petrolero, sino con esa política de tributación que ahoga, que asfixia y que arruina a la sociedad y a la propiedad empresarial. Bien, el octavo plan de la nación no era ninguna amenaza para el país, todo lo contrario, era el recurso de transformación de la economía, y para eso el presidente Carlos Andrés Pérez recurrió a un conjunto de jóvenes profesionales que elaboraron este gran proyecto, hoy muy poco conocido y recordado, para iniciar unos procesos de transformaciones que tenía como bandera vender, privatizar, es decir, trasladarle a la economía privada un conjunto de empresas públicas que eran ineficientes, que no podían seguir siendo productivas, que habían llegado a unos cuellos de botella gerenciales y productivos, y que se habían convertido en una carga muy, muy fuerte
para las finanzas públicas. Eso no era entrega de los recursos de la nación, no era una acción antisoberana, era una acción de política económica con sentido común. No podemos seguir manteniendo estos monstruos que se habían desarrollado, y como eso no era posible, pues vendámosla, y los recursos de la privatización, de la venta de esos entes públicos, lo íbamos a invertir en educación, salud, vivienda, en atender el desarrollo de los servicios públicos, que era la competencia a la cual debía dedicarse el Estado venezolano. Pero eso trajo como consecuencia. Este proyecto fue el que provocó la reacción de izquierdas y de centros y de derechas políticos en este país, y conspiraron contra el gobierno del presidente Pérez, que concluyó en el juicio, en el dictamen del Tribunal Supremo de Justicia, por una razón intrascendente desde el punto de vista del monto de los recursos públicos, que no fueron sino para ayudar al gobierno de Violeta Chamorro en Nicaragua. Y eso generó la conspiración civil, de la cual hoy por obligación tendrán que estar arrepentidos todos los que la promovieron. Y entonces, bueno, descalificaron, adjetivizaron el proyecto del Gran Viraje, porque ponía a la gente a competir, ponía a la gente a invertir, a los mismos que podían ser beneficiarios de una política de apertura a las inversiones extranjeras para que nos trajeran tecnología de punta para el país. Ese proyecto del Gran Viraje era la plataforma para iniciar la inserción productiva y transformadora del Estado democrático en Venezuela. 30 y pico de años después, miren lo que tenemos. Hoy no estamos como estábamos en el año 89, que teníamos los problemas característicos de unas sociedades democráticas, plurales, que teníamos problemas sociales, pero que eran posibles resolverlos en democracia, con alternabilidad republicana, que los podíamos resolver con los propios recursos que tenía el país y que respaldaban cualquier plan de auxilio financieros internacionales. No, lo que había era que sacar a Pérez a costa de destruir un proyecto que nos hubiese ahorrado la tragedia de estos 25 años, en las cuales no solo se ha destruido la economía nacional, sino es que se ha destruido el propio Estado, que se comienza a construir en los gobiernos de los generales Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez, y que se destruye la industria que se creó en los tiempos del general Juan Vicente Gómez. El petróleo, la industria petrolera nacional, es la acción destructiva de este cuarto de siglo, inspirado, siendo el motor, la inspiración comunista y supraestatista, como la llegaron a desarrollar, hasta el punto que hoy el Estado no puede ni siquiera mantener dignamente
a sus servidores públicos, tal y cual como aproximadamente 4 millones de funcionarios públicos viven en la miseria porque ese Estado es incapaz de pagarles un sueldo o unas pensiones dignas. Esa es la demostración más fehaciente de esa acción destructiva. Y entonces, del gran viraje del octavo plan de la nación a Venezuela, tierra de gracia, se plantea en este programa de gobierno las líneas más coherentes, el sentido común de cómo una nación puede recuperarse, puede sanar sus heridas y puede iniciar un camino de prosperidad. Y lo que toca ahora es crear una nueva institucionalidad económica basada en la economía de mercado que posibilite que las fuerzas productivas de la nación venezolana concurran a un proyecto de reconstrucción del tejido empresarial privado y de que el Estado asuma las responsabilidades que como tal le competen en el desarrollo de las actividades que posibiliten que la sociedad tenga todas sus condiciones para que ella se concentre en la actividad económica, la seguridad jurídica, el respeto a la propiedad, el derecho a que la gente haga con lo suyo lo que quiera. Aquí ya nadie puede hacer nada. Aquí ya nadie crea una empresa. Aquí ya nadie puede producir porque primero las regulaciones, las intervenciones y luego el fantasma de los impuestos que se lo viven recorriendo para arriba y para abajo. Todo el sector productivo nacional extrayendo recursos mediante esos impuestos, mediante multas que han arruinado al sector privado nacional. Eso es lo que hay que eliminar para que la gente pueda invertir. Por eso es que Tierra de Gracia es la convocatoria a un cambio radical en la conducción del Estado y en la conducción de la economía nacional. Que nosotros podamos insertarnos en los escenarios de la globalización, del libre comercio, porque ahora no solamente podemos seguir exportando petróleo, aquí hay que exportar el esfuerzo del trabajo productivo, de la innovación, de los emprendimientos empresariales. Nosotros tenemos también que exportar los productos que el talento venezolano sea capaz de inventar y de producir para contribuir a la riqueza, a la nueva riqueza nacional. Eso es lo que ha dicho el padre Luis Ugalde. Padre Luis Ugalde señala que en este país el fundamento de la riqueza ahora está en la cabeza de los venezolanos, que esos son los nuevos pozos petroleros que van a generarle al país riqueza. Y lo ha dicho también, aquí hay que crear, fomentar, auspiciar, estimular la innovación y el emprendimiento, porque aquí hay que crear aproximadamente unas 120,000 pequeñas y medianas empresas que estén en capacidad de generar el empleo necesario y digno para ocupar a la población económicamente activa en Venezuela. Y eso es lo que realmente quiere el venezolano, que lo dejen producir, que lo dejen innovar, que no le pongan trabas.
Así como hay alcabalas en este país, y más que todo nosotros los andinos las sufrimos, alcabalas en todas partes, y tenemos esos policías acostados, así es el cúmulo de obstáculos y de alcabalas que hay para producir en Venezuela. Mientras eso siga existiendo, el país no podrá emprender la marcha a la prosperidad. Hay que eliminar todos los obstáculos que impiden que el sector privado, que el sector empresarial y que usted con su propiedad pueda hacer y pueda participar en esa tarea que convoca Venezuela, tierra de gracia. Vamos a saludar allá en Caracas a Ana Teresa Rojas. También saludamos a Oscar Guerrero, nuestro apreciado amigo y colega abogado. Dice, saludos a excelente invitado. Fuimos compañeros de estudio en la Escuela de Derecho de la ULA. No sabía que te había incursionado ahí, Luis. También saludamos. Un poco de leyes, Tuto, para aprender un poco de leyes, que es muy importante. Claro, saludamos a Victoria Sandoval, a Ruth Hernández, a Ana Antonia. Le dicen aquí que sabias palabras. Vamos con, saludamos a Lalo Pino allá en La Mara. Ajá. Ahora, Luis, me gustaría también, me gustaría escuchar tu opinión en relación a lo que ayer hizo público el fiscal Tarek William Saad en relación a las conversaciones que durante algún tiempo vinieron sosteniendo algunos dirigentes opositores con quienes han sido los protagonistas de este affair que se ha denominado PDVSA Cripto, que la preocupación de ellos no es la corrupción, sino sencillamente el que pudieran derrocar a esta tiranía. Bueno, mira, Tuto, esa es la expresión más elocuente que está hoy, que la tiene el pueblo de Venezuela al frente del colapso del estatismo. La trama montada en Petróleos de Venezuela es la concepción de lo que es el manejo de la cosa pública que hace cualquier estado totalitario, cualquier estado comunista. La Unión Soviética se derrumbó precisamente por esas causas. A lo mejor también por demasiadísima corrupción y concentración de privilegios que en todas partes tenían los jerarcas comunistas, como los tienen aquí. Ustedes saben lo que es poner en manos de la industria petrolera, que es una industria tan compleja que hay que manejarla con los más altos niveles de eficiencia, que requiere personal altamente calificado, como es cualquier empresa petrolera de las grandes multinacionales o empresas de cualquier país pequeño petrolero. Es decir, ese es un negocio muy serio, y ese negocio muy serio lo
destruyeron Chávez y Maduro, lo destruyeron poniendo al frente de las instituciones económicas de este país gente que no sabía nada de petróleo, mucho menos de finanzas petroleras internacionales, mucho menos de lo complicado que es el manejo del negocio petrolero. ¿En qué ha terminado esto? Bueno, las propias palabras del presidente de la República, del fiscal general, revelan que dentro del Estado venezolano se estaba creando o se creó un Estado paralelo para delinquir y para arruinar y para robarse lo que son los bienes públicos de la nación venezolana. Esa es la trama. Ahora quieren resolver el problema con una especie de sainete. No, aquí hay responsabilidades muy concretas de los dos presidentes que dirigieron este proceso de destrucción nacional. Los dos son constitucionalmente los administradores, los responsables de la Hacienda Pública Nacional. ¿Quién firmó los decretos de nombrar a quienes no estaban en capacidad para dirigirla técnica y honestamente? Bueno, las leyes, ahí están las leyes de la República para el castigo, pero ¿quién va a resarcir a la nación venezolana del daño que se le ha infringido por políticas dentro del Estado? Porque aquí la industria petrolera no la destruyó ninguna guerra, ni la destruyó un fenómeno natural. Las sanciones son posteriores a lo que era la crisis desarrollada desde el momento en que se cambió toda la política energética de este país. Eso ya está estudiado. Eso ya es evidente. Los estudios que especialistas nacionales e internacionales han hecho. ¿Quién va a resarcir a la nación de esta tragedia, de este empobrecimiento de la industria nacional? El complejo refinador Paraguaná, que Chávez fue a observar allá cómo estaban explotando la refinería, las tuberías, los grandes depósitos. ¿Eso quién fue? Eso fue la ineficiencia, la irresponsabilidad. Y ahora anda por ahí quien fue el presidente de Petróleo de Venezuela durante 10 años, que creó y profundizó las bases de la destrucción de la industria petrolera. Esos son los responsables. Y este espectáculo que estamos viendo todavía no está claro. Todavía no está claro porque nadie ha cuantificado. Y si ellos lo saben, no lo han dicho, cuánto es el total del desfalco a la nación venezolana que esta trama de funcionarios corruptos en la industria petrolera le han causado a la nación. Todavía no han dicho, díganlo, díganlo, porque tiene que darles vergüenza que en las propias narices de ellos, funcionarios de su propio gobierno, montaron la trama delictiva de corrupción administrativa que yo creo que no tiene parangón en la historia mundial. Eso ha hecho que hoy la sociedad, que el país, que Venezuela, sea una nación con menos recursos y que este gobierno no puede ya
no puede ya ofertarle nada. Nada le puede ofertar como positivo a la sociedad venezolana. Razón tenía el padre Ugalde el año pasado cuando escribió su célebre artículo "Esto se acabó. No hay más nada". Acordémonos que Chávez en aquel entonces decía que cuando estuviésemos en el escenario del centenario de la batalla de Carabobo, 1821-2021, estaríamos viviendo en la época dorada. Imagínate tú la dorada que ha sido esta época de pobreza, de miseria, de destrucción física del país, las carreteras, el servicio eléctrico nacional en ruinas. Ahorita, en este momento, aquí no tenemos luz en Mérida, que padece los estados andinos de una crisis persistente de recortes eléctricos. Esta es la época dorada de Chávez que pintó. Vamos a vivir la época de oro, de pobreza, de pobreza. ¿Cuántas ofertas no ha hecho el presidente Maduro de cambio económico? Ahora sí comienza la recuperación. Vamos a crear una economía productiva. ¿Cuál? ¿Dónde está? La economía productiva es privada. La economía de apoderarse de los recursos de la nación venezolana por parte de funcionarios del PSV, del partido que ellos crearon, y de los funcionarios que ellos designaron con bombos y platillos para ponerlos al frente de tan delicada misión. Esos son los responsables. Entonces, bueno, que sean sinceros, díganle a la nación venezolana cuánto es el monto para que lo sumemos a los costos de la destrucción nacional por ineficiencia, por erradas políticas públicas, por lo desastrosa de la política energética que inició Chávez, y por el desmantelamiento del aparato productivo nacional. Eso es lo que tienen que decirle a la nación venezolana, porque es la responsabilidad de quienes ejercen funciones públicas y están al servicio de la custodia de los bienes públicos que le pertenecen a la nación venezolana, es decir, a todos nosotros. Muy bien, Por eso, bueno, eso es que hay que refundar la nación, hay que construir una nueva economía, hay que diseñar un nuevo Estado, hay que crear instituciones